Salmo 100, versículo 4 y 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a hacer una oración y que sea Dios enseñándonos su palabra. Bendito Señor, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, para rogarte, suplicarte, Señor, que seas tú, Señor, quien nos enseñe tu palabra. Yo me quito de este lugar, Señor, y que seas tú, Señor, usando mi vida, usando mis labios, Dios de la gloria. Que mis hermanos, Señor, ayúdeles a entender, ayúdeles a comprender tu bendita y santa palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, Padre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Dice, entrad por sus atrios con acción de gracias. Entrad por sus atrios con alabanza. ¿Qué significa eso? Eso es cuando nosotros asistimos a la casa de Dios. Dice que debemos entrar contentos, gozosos, agradecidos porque Él nos permite estar en su casa una vez más. Es mejor estar en este lugar que estar en cualquier otro lugar. Amén. Así que cada vez que Dios nos permita venir a su casa, debemos darle gracias, porque es una bendición estar aquí, es una bendición estar reunidos para adorar al único Dios verdadero. Vamos a entrar a la palabra de Dios y déjeme decirle que alrededor del mundo se repiten diariamente muchas palabras, muchísimas palabras se repiten alrededor del mundo, pero hoy solo quiero hacer mención de 5 palabras que son las más pronunciadas alrededor del mundo. La palabra número 1 es la palabra Dios. La segunda palabra es gracias. La tercera palabra, ok. La cuarta palabra, hola. Y la quinta palabra más pronunciada en todo el mundo es Coca-Cola. La número 1 dijimos que es la palabra Dios. Esta palabra o nombre personal se ha usado desde la fundación del mundo. Creyentes o no creyentes mencionan esta palabra. Es la palabra más traducida en todo el mundo y a todos los idiomas. Así de grande es Dios, así de maravilloso es Dios. Y déjeme decirle que la palabra Dios es la palabra que aparece más veces en la Biblia. Usted cuando lea desde Génesis hasta Apocalipsis va a encontrar palabra Dios, Jehová, así dice Dios, así dice Jehová. Así que esta es la palabra más mencionada en toda la Biblia. La segunda palabra más pronunciada es gracias. Todos usamos esta palabra, ¿no es así? Todos usamos la palabra gracias. Cuando vamos a un restaurante o aún en nuestra propia casa, cuando nos sirven la comida, decimos gracias. O cuando alguien nos hace un favor, cuando alguien nos ayuda, ¿cómo le decimos? Oh, gracias por ayudarme en esto, gracias por ayudarme en aquello. Y al estudiar este tema recordé que desde pequeños, cuando estamos niños, nos enseñan a usar esta palabra o a decir gracias. Recordé que cuando yo era niño y alguien me regalaba algo y los veían mis papás, me decían, ¿cómo se dice? Oh, gracias. Y también nosotros como padres, como abuelos, le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a darle las gracias a las personas. Amén. La tercera palabra más usada en todo el mundo es ok. Aunque no hablamos inglés, usamos esta palabra. Es una palabra que se ha hecho muy viral, que se ha hecho muy popular en casi todo el mundo. Es una palabra, se puede decir, como nice o como cool, dirían los jóvenes. Es una palabra que
que decimos hasta cuando estamos enojados. Nos dicen, ¿entendiste? Decimos, sí, ok, sí entendí. Tranquilos, no se me desesperen, que ahí vamos poco a poco. La cuarta palabra es la palabra hola. Es una palabra que se usa para romper el hielo. Es una palabra que se usa para acercarte a alguien que no conoces. O aún si lo conoces, ¿cómo le decimos? Hola, hola, ¿cómo estás? Entonces, conozcamos o no conozcamos a las personas, le decimos hola. Y la quinta palabra más usada en todo el mundo es la palabra Coca-Cola. ¿A cuántos les gusta la Coca-Cola? Gloria a Dios. Bueno, pues esta bebida gaseosa que le gusta hasta a los niños ya se conoce en casi todo el mundo. ¿Y sabe usted cuál es el país que consume más Coca-Cola? México. Y para ser exactos, en el estado de Chiapas es donde se consume más Coca-Cola, es donde más se consume esta bebida. Entonces, vamos a hacer un resumen. Dijimos que son 5 palabras más usadas en todo el mundo. ¿Se acuerdan cuáles son? Dios, gracias, ok, hola y Coca-Cola. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en la segunda palabra, que es gracias. Esta palabra la usamos desde que nos despertamos, ¿sí o no? Como cristianos, cuando nos despertamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo primero que decimos? Gracias Dios, gracias Señor por un nuevo día, por un nuevo amanecer, gracias porque me permites respirar. ¿Cuántos lo hacen? Sí, todos lo hacemos. Todos usamos esta palabra. Cuando nos sirven la comida, como dije al principio, cuando recibimos algo, cuando alguien nos hace un favor, o simplemente lo decimos por educación. Y cuando estamos contentos, déjeme decirle que cuando estamos contentos es cuando más somos agradecidos con Dios o con las personas, y decimos, oh gracias Dios, gracias porque pude conseguir esto, gracias Dios porque pude conseguir aquello, gracias Señor porque me fue bien en este trabajo. Cuando estamos contentos es fácil decir gracias, es fácil darle gracias a Dios. Lo decimos de una manera tan natural, lo decimos casi en automático. Gracias, gracias. Es bonito cuando estamos contentos decir gracias. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por un momento de dificultad? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por un momento de prueba, de aflicción, de angustia, de enfermedad? Les pregunto, ¿verdad que nos cuesta darle gracias a Dios? Sí, nos cuesta cuando estamos en esos momentos de angustia. A todos nos cuesta darle gracias a Dios en esos momentos difíciles que pasamos. Pues nos es difícil darle gracias a Dios. Es muy difícil gozarnos, es muy difícil decir, oh gracias Señor, gracias por estos momentos de dificultad, gracias Señor por estos momentos de prueba. Es muy difícil, por supuesto, es muy difícil. Es muy difícil darle gracias a Dios cuando todo va en nuestra contra. Y a lo mejor aquí hay alguien, no dudo que no haya alguien de nosotros que se goza cuando está en esa prueba, en esa dificultad. No dudo que no haya alguien aquí que diga gracias Señor porque esta prueba me ayuda para que mi fe crezca, para que yo siga creciendo en las cosas de Dios. No dudo que haya alguien aquí que no le dé gracias a Dios cuando esté pasando por esas pruebas. Pero leamos qué dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18, o primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice:
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Si pudimos notar o se dieron cuenta, dice, den gracias. ¿En cuánto? En todo, dice. No dice que le demos gracias a Dios solo cuando estamos contentos. No dice que le demos gracias a Dios solamente cuando estemos felices, cuando todo va bien, cuando todo marcha bien. No dice que solo ahí le demos gracias, no. Dice que le demos gracias en todo. ¿Qué significa eso? Cuando estemos contentos, cuando estemos tristes, cuando estemos sanos, cuando estemos enfermos, cuando todo marcha bien, cuando todo marcha mal. Eso significa darle gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos darle gracias en todo? ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, dice. Esa es la voluntad de Dios, que le demos gracias en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Debemos darle gracias a Dios. Amén. Y el apóstol Pablo era un hombre sufrido. El apóstol Pablo lo azotaron, lo golpearon, él estuvo naufragando y escribió, si me pueden acompañar, Efesios 5:20. Efesios 5:20. El apóstol Pablo tenía bien claro este tema de darle gracias a todo, a Dios. Efesios 5:20. ¿Lo tiene? Efesios 5:20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo la escribió estando en la cárcel. Esta carta él escribió cuando él estaba preso. Les pregunto, ¿usted qué haría si estuviera en la cárcel? ¿Le daría gracias a Dios? Yo creo que nos costaría, ¿no? Y déjeme decirle que el apóstol Pablo obviamente no estaba prisionero por ser un delincuente, por ser un ladrón. No, el apóstol Pablo estaba en prisión por predicar el evangelio. Estaba preso injustamente, no porque él anduviera haciendo cosas malas, no porque él anduviera robando o matando, no. Él estaba preso por predicar el evangelio. Y las prisiones de aquellos tiempos no eran como las de ahora, por supuesto que no. Las prisiones de aquellos tiempos eran muy diferentes a las de hoy. Las de hoy son muy diferentes. ¿Por qué? Porque las de hoy les dan sus 3 comidas, les dan sus 8 horas de sueño para que no se estresen, actividades para que no se estresen. No, las prisiones de antes no les daban ni de comer. Si te iba bien, si al caso te daban un vaso de agua o algo para que no te murieras. Y esas prisiones de aquellos tiempos, a ellos los tenían amarrados con cadenas, de día y de noche, los tenían amarrados. Y usted dirá, ¿de dónde saca esto el hermano que los tenían amarrados? ¿Por qué? Porque cuando agarraron al apóstol Pedro, en Hechos, dice que el apóstol Pedro, dice que él estaba amarrado con cadenas. Fue cuando el ángel lo libertó. Dice que él estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Imagínense nada más cómo los trataban en aquellos tiempos. Son muy diferentes a los de ahora. Le vuelvo y le repito, ¿usted qué haría en esa situación? Amarrado con 2 cadenas, preso injustamente, ¿le daría gracias a Dios? Bueno, yo en lo personal, yo si estuviera en esa situación, yo pienso que lo primero que yo haría sería orarle a Dios que Él me liberte, Él me libre.
Y sí, por supuesto que sí, sí me costaría darle gracias a Dios, pero lo haría. Lo haría, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, dice. Que seamos agradecidos por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y si queremos agradar al Señor, si queremos hacer su voluntad, ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias en todo y por todo. No importa de lo que estemos pasando, no importa de lo que estemos viviendo, no importa de lo que hayamos vivido. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, darle gracias por todo. Amén. Amén. Y ahora vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Vamos a ver cómo estas personas, estos siervos de Dios, le daban gracias a Dios. Y cuando nosotros le damos gracias a Dios en todo, déjeme decirle que los resultados son muy bonitos. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas cuando somos agradecidos. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Amén. Aquí habla cuando Salomón trasladó el arca al templo de Dios, y entonces ellos hicieron un culto, hicieron un servicio en agradecimiento, estaban contentos porque el arca había sido recuperada. Ahora sí leamos el 13 y 14, dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, que dice para alabar y qué, y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Gloria a Dios. Si se dieron cuenta qué pasó cuando ellos entraron, dice que entraron con trompetas, entraban cantando, entraban alabando a Dios, entraban ¿qué? Dándole gracias. Dice que la nube cubrió el templo y los sacerdotes no podían ministrar, porque la gloria de Dios dice que descendió a ese lugar. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros somos agradecidos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, donde vayamos con nuestra familia. Si somos agradecidos con Dios, de igual manera vamos a ver la gloria de Dios. Ese es un claro ejemplo, el que acabamos de leer. Eso pasa cuando somos agradecidos con Dios. Así que les pregunto que si ustedes quieren ver la gloria de Dios que llene nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios, sin importar lo que hayamos pasado, sin importar lo que estemos pasando. Queremos ver la gloria de Dios, seamos agradecidos con Dios. Hay que darle gracias a Dios, entrar por sus puertas, entrar por sus atrios con acción de gracias, con alabanza, gritar, hermanos, cuando estemos en la alabanza, gritar que Dios es bueno, gloria a Dios, que lo amamos, que lo exaltamos, porque solo así podemos ver la gloria de Dios. Amén. Y déjame decirle que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Él es tan generoso con nosotros, Él es tan bondadoso, y Él nos ha dado todo sin merecerlo, porque nosotros no merecemos nada. Nosotros lo único que merecíamos era la muerte. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué es la paga del pecado? ¿Qué es? Es muerte. Entonces nosotros no merecíamos nada.
mas sin embargo Dios nos da dones, nos da talentos, nos da una familia, nos da un lugar donde venir, donde congregarnos. Y con eso digo todo, porque muchos en estos tiempos engañan a las personas, dicen: tú mereces todo, tú mereces el mejor auto, la mejor casa, tú mereces lo mejor de lo mejor. Y cuando nosotros lo único que merecíamos era la muerte. Y dicen en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios es bueno con nosotros, y cada día vemos su amor en nuestras vidas, vemos su misericordia en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios, ellos fueron tan mal agradecidos, ellos fueron tan ingratos con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos clamaban a Dios, Dios mandó a Moisés para que los liberara de esa esclavitud. Y entonces fue Moisés y dice que Dios los empezó a guiar, Dios los guiaba hacia la tierra prometida. Dice que en la noche una columna de fuego que les alumbraba el camino, y de día dice que los guiaba por el camino poniéndoles unas nubes que los cubrían del calor. Pero ellos no se ponían a ver eso. El pueblo de Israel, ellos no se ponían a ver lo bueno y lo maravilloso que Dios había sido con ellos y lo bueno que Dios estaba haciendo con ellos. En vez de darle gracias a Dios de que los había libertado de esa esclavitud, ese pueblo fue ingrato, fueron rebeldes contra Dios, y todo el tiempo estaban murmurando contra Moisés, estaban murmurando contra Dios, y decían: Moisés, tenemos hambre, Moisés, tenemos sed, mejor nos hubieras dejado en Egipto, ahí teníamos pan, ahí teníamos que comer, ahí estábamos mejor. Ese pueblo fue muy ingrato, se quejaba siempre, todo el tiempo estaban quejumbrosos, no se ponían a ver lo bueno que Dios era con ellos. Qué fea actitud tenían estos hermanos, estos del pueblo de Israel. ¿Y alguien sabe qué pasó con ese pueblo? ¿Alguien sabe qué pasó con ese pueblo, con esa generación? Fueron exterminados, murieron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque andaban murmurando, quejumbrosos, quejándose todo el tiempo. Y si lo aplicamos a nuestros tiempos, si lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué pasa? Que así estamos algunos de nosotros como esa generación de Israel. Así estamos como esta generación que no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué digo esto? Que así estamos muchos de nosotros, porque así somos algunas de las veces. No nos ponemos a agradecerle a Dios lo bueno, lo maravilloso que Él ha sido con nosotros, y en lugar de agradecerle, de darle gracias a Dios, muchas veces nos quejamos, renegamos por lo que nos pasa, y en ocasiones le reclamamos al Señor. Eso pasa con algunos de nosotros. Cuando Dios nos bendice, por ejemplo, con un carrito, ¿qué decimos? Yo no quería ese carro, yo quería otro. O nos bendice con una casa o con la familia que tenemos, nos quejamos. No me gusta, mejor me hubieras dado otra familia. Estos son muy peleoneros, me hubieras dado otra. Nos quejamos. Muchas de las veces nos quejamos. Y vuelvo a repetir que Dios nos ha dado todo. Nos ha dado todo sin merecer nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos, somos pecadores, y no nos ponemos a ver lo bueno, lo bondadoso que Dios ha sido con nosotros. Y déjeme decirle que ¿cuántos
Muchas personas quisieran tener lo que nosotros tenemos. Lo que Dios nos ha dado, muchas personas quisieran tenerlo. Simplemente haga usted esto, toca el piso con sus pies. Muchas personas no tienen pies, no tienen piernas para caminar, no tienen brazos, muchos de ellos son ciegos. Y nosotros, que Dios nos tiene sanos, nos tiene completos, nos quejamos de Dios. Y muchas personas, vuelvo y repito, desearían tener lo que nosotros tenemos, desearían recibir las bendiciones que Dios nos da. Amén. Así que, hermanos, pues seamos agradecidos con Dios, seamos agradecidos con Dios en todo momento. Ahora sí que menos quejas y más agradecimientos hacia Dios. Y un ejemplo, ahorita, por ejemplo, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿por qué están agradecidos? Hermana, ¿usted por qué está agradecida con Dios? Por todo, por la vida, por el aire, todo. Por la vida, por el aire, hermano. Por la salud, hermana. Por la salvación. Por todo, hermana. Igual, por la vida, por la vida, por la salud. Dios nos ha dado todo. Y como dije el servicio pasado, si nos ponemos a agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en nuestras vidas, yo creo que no nos vamos hoy. No nos vamos hoy. Si hacemos un recuento de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vamos a pasar toda la noche aquí agradeciéndole a Dios, dándole gracias. Gracias, Señor, por todo, por la familia, por la salud, por la salvación, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias porque tenemos un lugar donde venir a congregarnos. Nadie nos está persiguiendo, porque en muchas partes del mundo, en estos precisos momentos, muchas partes del mundo a los cristianos los están matando. Están siendo sacrificados nuestros hermanos, y nosotros, mire, podemos estar aquí tranquilos, alabándole, cantándole a Dios. Así que si nos ponemos a ver, no van a haber tiempo, no va a haber tiempo para quejas ni para andar renegando, sino que solo palabras de agradecimiento para nuestro Dios. Así que seamos agradecidos, hermanos, con Dios en todo momento, por la vida, por la salud, por la salvación, por las fuerzas que Él nos da cada día. Seamos agradecidos, y como decía la hermana, hasta por el aire que respiramos, seamos agradecidos. Seamos agradecidos con Él. También, aunque usted no crea, muchas personas están orando por nosotros. Y también hay que darle gracias a Dios, porque hay personas que nos tienen en sus oraciones para que nosotros sigamos adelante, y muchos de nosotros estamos de pie por esas oraciones que hacen personas, hermanos de otras iglesias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, demos gracias a Dios también por las pruebas. ¿Por qué no? Démosle gracias a Dios por las pruebas que estamos pasando. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas nuestra fe crece. Porque a través de esa enfermedad hemos aprendido a confiar más en Dios. Amén. Porque cuando estamos enfermos aprendemos a confiar más en Dios. Porque a través de esa lucha espiritual que tenemos, muchos de nosotros tenemos luchas espirituales, pero a través de esas luchas comprendemos de que Dios está con nosotros, de que Dios pelea y gana nuestras batallas por nosotros, porque Él dijo en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Dios está con nosotros, queridos hermanos, aunque a veces la lucha, aunque a veces la prueba que pasamos es fuerte. Es tan fuerte esa lucha, esa prueba que estamos pasando, que a veces se nos nubla